Te damos gracias, queremos que nos bendigas aún más en este tiempo de la palabra tuya. Ministranos y te damos la gloria, la honra y el poder. Bendícenos a todos los que estamos aquí en el santuario, pero también a aquellos que están allá en sus casas viéndonos por la internet. Bendícenos, Señor, y que esta palabra pueda tocar la fibra más sensible de nuestros corazones, pueda cambiar quizás todo lo que nosotros tenemos en mente, que pensamos que es de una manera, pero tu palabra, Señor, nos confronta, nos ayuda y nos hace crecer. Así que permite que esta palabra nos ayude a crecer y confrontar todas aquellas cosas que nosotros hemos adoptado en nuestras vidas que no concuerda con tu palabra y podamos nosotros cambiar, ser cambiados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es lo esencial en el cristiano que está dispuesto a cambiar, a ser transformado, a ser reformado dentro de la palabra del Señor. Estaba escuchando a Santiago decir que este es el último culto el último servicio hispano que tendremos en este año. Lógicamente, ¿qué nos queda de días para que se acabe este año? Prácticamente nada. Prácticamente nada. Y tomando todo eso, eso concuerda con lo que voy a hablar o lo que voy a empezar en mi introducción de este mensaje. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, por lo general, cuando llega un 31 de diciembre, un fin de año, nosotros miramos hacia atrás y entonces le pedimos a Dios de una manera o de otra que el próximo año sea un año de victoria, sea un año de gloria, sea un año que nosotros crezcamos, que nos extendamos y que nosotros tengamos éxito y que nosotros todo lo que confrontemos tengamos victoria y victoria. Y presentamos delante del Señor, la mayoría de nosotros, delante del Señor presentamos nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, nuestros sueños. Presentamos a Dios todo aquello que nosotros le decimos al Señor: Señor, para el año que viene nosotros queremos tal cosa o más cual cosa, o queremos tal cosa, Señor. Y queremos que, Señor, este año sea un año de victoria total, que veamos cosas tremendas. Y más ahora, ¿quién no lo desea? Donde hemos tenido un año difícil, donde hemos visto situaciones adversas y hemos visto cómo las noticias que nos dan, a veces las noticias que dan están adulteradas, pero son las noticias que dan. Y nosotros escuchamos tantas noticias difíciles, complejas y por lo general en este año, una de las cosas que predominó fue la confusión. Al principio de la pandemia toda la gente estaba confundida, no sabían, y entonces y por las redes sociales estábamos bombardeados por una cantidad de mentiras y confusiones y cosas que la gente, cuando veía una cosa, una noticia o otra, o un comentario de alguien o de otra gente, la gente estaban como que se rascaban la cabeza y tú dices, bueno, ¿a quién creerle? Entonces, habían teorías de las conspiraciones donde usted decía, bueno, y si sí o si no, y hay un enredo. Y entonces vimos poco a poco que empezó cuando atravesamos este año, cómo ciertas cosas se empezaron a aclarar, cómo ciertas cosas se empezaron a disipar tinieblas y en medio de todas esas cosas sabemos que Dios está presente. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha dejado de ser bueno. Ahora, nosotros presentando, cada uno de nosotros, o la mayor, o por lo general, presentando delante de Dios nuestras aspiraciones, nuestros sueños, presentándonos al Señor, de decirle, Señor, queremos ser más efectivos
¿Efectivo en qué? Puede ser no solamente en una área ministerial, puede ser en una área personal. Yo quiero ser mejor padre, quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor abuelo, quiero ser mejor abuela, quiero Señor, ser mejor trabajador, quiero ser un mejor cristiano. Señor, quiero que este año sea un año donde yo tenga más tiempo con mis hijos, tenga más tiempo con mi familia y valorar ciertas cosas para tener nosotros efectividad. Y puede ser en esos materiales. Ahora, lo que a veces nosotros olvidamos es que cuando le decimos eso a Dios y una cosa es decirle y otra cosa enfrentar esos sueños, esas aspiraciones, que vemos que cuando empieza el año, vemos que lo que pedimos, lo que deseamos, lo que anhelamos, como que no se da. Como que hay fuerzas contrarias que están intentando o están haciendo todo lo posible para que lo que nosotros pedimos en un 31 de diciembre no se dé, que no seamos efectivos. Entonces, olvidamos a veces, y a veces como no vemos que no se dan las cosas o se da poco, lo que menos esperamos, nosotros a veces como que o tiramos la toalla o nosotros bajamos la guardia y decimos, bueno, al parecer, si no se está dando el asunto, si no hemos sido efectivos en tal cosa, parece que Dios no quiere eso. O que Dios no está en el asunto. Y a eso que quiero hablarle a ustedes porque hoy en día quiero decirles que sí Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y el mensaje se llama: sin Dios no se pueden hacer cosas grandes. Y a veces nosotros en nuestros planes olvidamos algo. Y cualquiera me dice, usted puede ser cristiano, pero usted se puede olvidar de Dios. Yo me puedo olvidar de Dios. Me puedo olvidar de Dios y se lo voy a explicar porque la Biblia lo dice, aún siendo nosotros creyentes. Y eso es lo que quiero llamarle a cada uno de nosotros, que hoy pidamos a Dios un 31 de diciembre, pero que nosotros no olvidemos de dónde viene la victoria. ¿Sí? Y el texto bíblico base es el Salmo 127, 1 y 2. Y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. En otras palabras, está diciendo, aunque usted se esfuerce, se lo voy a parafrasear el texto bíblico, aunque usted se esfuerce, aunque usted se levante temprano y usted vaya a una jornada laboral y venga y usted diga, wow, estoy trabajando y estoy esforzándome, y cada vez usted se esfuerza. Si Dios no está en el asunto, si Dios no está bendiciendo ese esfuerzo tuyo, si tú no le has dado la oportunidad de que Dios esté metido dentro de eso, en vano lo estás haciendo. Eso es lo que está diciendo. En vano será que nosotros le pidamos a Dios algo y dejemos a Dios rezagado. Que dejemos nosotros a Dios a un lado y que nosotros digamos, bueno, yo con mi inteligencia, yo con mi fuerza, yo con mi habilidad, yo con lo que yo he entendido, con lo que yo he aprendido de la vida, yo voy a lograr ciertas cosas. Te está diciendo el texto bíblico, será en vano confiar en ti mismo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y cualquiera, cuando uno mira esto, dice, wow, ¿será que es verdad? Bueno, le voy a poner algo, ahí la Biblia tiene un montón de ejemplos
de gente que confiaron en Dios y al final desconfiaron de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿es posible? Sí, es posible que yo pueda presentar delante de Dios algo y me puedo olvidar después de Dios. Sí. David, el rey David, qué hombre que era un gran adorador, un hombre que dice Dios, mire, Dios, el criterio de Dios hacia David, ¿tú sabes cuál era? Qué bueno, que tenemos que entender que Dios opina, ¿sí? Dios opina, Dios tiene una opinión de cada uno de nosotros. ¿Tú sabes que Dios opina de ti? Porque una de las cosas que nos gusta a nosotros es que, ¿qué opinan la gente de nosotros? Y hasta a veces nos preocupan qué están hablando de nosotros. Y hasta a veces la gente se pone nerviosa de la opinión de alguien que nos dijo algo. Y a veces hay gente que todavía ni duermen ese día. Le entra en crisis porque alguien opinó algo. Y yo te vengo a decir a ti, no importa lo que opinen la gente, lo importante es qué opina Dios de ti. ¿Sí? Eso es importantísimo, que usted sepa, pero si tú no sabes qué Dios opina de ti, no vas a estar seguro. ¿Sí? Entonces, ¿qué Dios opinaba de David? Fíjense, mire para que usted vea, mire la opinión de Dios. Decía Dios que David andaba conforme al corazón de Jehová. Wow. Alguien que andaba conforme al corazón del Señor no significa que sea perfecto. David cometió una cantidad de cosas terrible. Pero David era alguien que se arrepentía delante de la presencia de Dios, se humillaba delante de la presencia de Dios, era un adorador. Pero ese hombre que se humillaba delante de la presencia de Dios, ese hombre que él dice en su palabra, mire, en la batalla, me lo voy a poner un ejemplo, en la batalla. David, donde quiera que iba, Dios subyugaba a sus enemigos. Peleaba contra cualquier enemigo, contra cualquier pueblo, donde lo enviaba Dios y David vencía. Los clásicos enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos. La gente que le dieron dolor de cabeza al pueblo de Israel fueron los filisteos. Y David subyugó a los filisteos. Las 5 ciudades de los 5 príncipes de Filistea tuvieron subyugado a David y tuvieron que pagarles impuestos a David. ¿No te das cuenta que es un hombre que estaba entregado a Dios? Donde él iba, Dios le daba victoria. Donde quiera que iba David, Dios le daba victoria. Así dice la Biblia. Inclusive hay un salmo donde David decía, porque él adiestra mis manos para la batalla. ¿Quién? Dios adiestra mis manos para la batalla. Y David estaba consciente de que Dios era el hombre, cuando iba a la batalla, el que le daba la victoria era Dios. Y él decía, no era por mi habilidad, pues David era un guerrero, hermano. David no era cualquier gente, David era un hombre guerrero. Y tenía un grupo de gente que eran guerreras, era gente valiente. David tenía a una cantidad de hombres que eran valientes, que ahí está en la Biblia, que eran hombres impresionantes. Y habían gente leales y fieles a David. ¿Por qué? Porque eran fieles a David. Inclusive dijeron, cuando David salió a la batalla, David era un poquito viejito, y salió a la batalla y uno de los gigantes empezó a vencer a David. Llegaron los generales de David, acabaron con el gigante y dijeron, usted no va a salir más a la batalla, usted se va a quedar en el palacio ahora. Y oye lo que dijeron los generales, dice, no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel. La lámpara no era Jehová, pero ellos sabían que este hombre, que era un hombre entregado a Dios, un hombre metido con las cosas de Dios, era un hombre fascinante porque era alguien que alumbraba. No por lo que era él, sino por lo que Dios le mostraba a David. Era un instrumento de Dios, David. Lo que Dios le decía, él lo hacía. Y tenía éxito y victoria.
Pero un hombre con éxito y victoria, y de victoria en victoria, un día a David le dio por censar al pueblo. Un hombre que estaba entregado, un hombre que era adorador, un hombre que oraba, ayunaba, buscaba de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, Señor. Eso es lo que decía David. Y David era un hombre que de madrugada se levantaba, buscaba la presencia de Dios. Y era un hombre que, si había alguien en Israel que tenía más dinero, era David. Si había alguien que tenía el último iPhone, era David. Es un chiste mío. Lo último lo tenía, era el rey. ¿Qué no podía tener el rey? La última ropa, tenía las cámaras, las recámaras de dormir, todo lo último que tenía era el rey de Israel. ¿Qué un rey no puede tener lo último? Era David. Y sin embargo David, algo se le metió en la cabeza, no sé qué es lo que le pasó, que David censó al pueblo. En otras palabras, censó al ejército. Hizo un conteo y dijo, le dijo a uno de los generales, me hace falta contar el ejército que tenemos. Queremos contar la gente. Y los generales dijeron, no haga eso, no haga eso. Pero dice que el rey prevaleció por encima de sus generales. Y ellos tuvieron que contar. Dice, tenemos tanto de tal lado y tenemos tanto. Esa es la cantidad de gente que tenemos. Y David, ¿por qué David censó al pueblo? Porque David decía, no puede ser que yo tenga tanta victoria. ¿Qué cantidad yo tengo de que yo estoy ganando, ganando y ganando? ¿Qué cantidad de gente yo tengo? A ver qué es la cantidad de gente, porque cada vez con un ejército lo vencemos, lo arrollamos. Y quiero ver qué es lo que quiero saber, quiero conocer de dónde viene la victoria esa. Se le fue a David eso. Y David censó al pueblo y los generales estuvieron en contra de él, pero prevaleció su orden. Y los generales tuvieron que contarle al ejército. Y cuando le dieron el número, David se puso, me tengo que imaginar, no, esto no dice la Biblia, pero me tengo que imaginar que David se puso la mano en la cabeza y dice, ¿qué he hecho, Dios? No he confiado en ti, he confiado en que yo, en mi número, dice, hoy he fallado ante tu presencia porque pensé que era por el número de gente que tengo a mi favor y no que tú eres el que hace que venza en medio de cualquier situación. Y Dios envió un profeta y le da 3 opciones a David, porque Dios dice que se encendió su ira. Quiere decir que Dios se enoja cuando nosotros no confiamos en Él. Cuando Dios nosotros lo ponemos a un lado y nosotros venimos y decimos, bueno, Señor, el 31 y cuando estamos a mitad de año, nosotros estamos más confiando más en lo que estamos ganando en nuestro trabajo, en el negocio que emprendemos, que al final Dios nos ayudó. Pero entonces después no queremos hacer otra cosa, estamos más ocupados que darle tiempo a Dios. Y David, Dios le dio 3 opciones. Dios mío, ¿cuál de las 3? Yo no quisiera. Pero mira lo que dijo. Le dijo, 7 años de hambre en el pueblo. ¿Qué tú quieres? Mira, te voy a dar 3 opciones para que tú escojas. 7 años de hambre al pueblo. Le dijo, 3 meses huyendo de tus enemigos y que te persigan implacablemente. O tú quieres 3 días de pandemia. Así le dijo, 3 días de plaga, de peste. Una pandemia que entra al pueblo en 3 días. Bueno, ¿cuál usted cogería? Pero eso venía. Piense lo que hizo que se enojara Dios. David envió un profeta y David prefirió que viniera la pandemia. Porque son 3 días. Pero te puedes imaginar, David, 7 años de hambre.
se va a morir la gente, 7 años. 3 meses huyendo a mis enemigos. Yo que he vencido a todos mis enemigos, que lo he subyugado, ellos no van a tener piedad conmigo. Pues seguro que me van a perseguir hasta matarme. Y David dijo, no, prefiero la pandemia. ¿Sabes qué le costó eso? Que 70,000 hombres, no mujeres ni niños, lo que él censó, lo que él dijo, bueno, con esto yo he tenido victoria, Dios se lo minimizó. Digo, para que tú veas que no es por la cantidad de hombres, sino que es por mi gracia y mi favor que tú vences la victoria. Entonces, mirando esto, y quizás alguno diga, bueno, por eso estamos en el Antiguo Testamento. Eso ya Dios ha cambiado. Y quizás alguno acá o allí, donde están en la internet, digan, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pero te voy a dar una palabra de parte de Jesús que para mí es peor que lo que está en el Antiguo Testamento. No sé cómo usted la va a mirar, pero yo la veo peor que lo que dice ahí, si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja lo que le edifican. Y está en Juan 15:5, donde Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Entonces, en otras palabras, yo soy la planta de la uva y ustedes, le está diciendo a los discípulos, ustedes son las ramas. Yo soy la planta y ustedes son las ramas. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ay, quiere decir que las ramas que somos nosotros, los discípulos, tenemos que dar frutos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús le dijo, yo soy la planta, ustedes son las ramas. Sin mí, ustedes no dan fruto. Sin mí, ustedes no van a lograr nada. Sin mí, ustedes no podrán tener victoria. Están diciéndonos a nosotros, ustedes tienen que aprender a ser dependientes de mí. Y no está diciendo que a lo mejor nosotros digamos, bueno, voy a pensar, bueno, si voy a ser sincero, voy a ser honesto, voy a orar y voy a buscar, pero voy a tomar mis propias decisiones sin contar con Dios. Lo que te va a suceder es que Él no lo va a aprobar. En vano trabajan lo que lo edifican si Él no está en el asunto. Entonces, para este año, le voy a decir, Dios, no sé cómo pueda sonar esto, pero a veces a los cristianos le dicen, no, el fracaso no es malo, el fracaso es malo. Eso está claro que el fracaso, ¿quién quiere fracasar en la vida? Porque si fuera bueno, vamos a fracasar todos porque al final el fracaso es bueno. ¿Cuándo se convierte el fracaso bueno? ¿En qué sentido? Cuando usted toma la experiencia de eso y tú dices, eso no lo voy a hacer más. ¿Sí? En ese sentido, pero no es que el fracaso sea bueno. Es más, le voy a decir, Dios no fracasa. Dios no fracasa. De manera que el fracaso no viene de Dios. ¿De qué viene el fracaso? De nuestras propias decisiones mal tomadas. Pero ¿qué es lo que Dios nos va a condenar por eso? No, Dios no nos condena. Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos y lo hagamos bien, conforme a lo que Él dice, para seguir hacia adelante en la victoria. ¿Me hago entender? En eso sí. Pero he escuchado líderes que dicen, gracias que Adán pecó, porque si no, no hubiéramos nosotros, no hubiéramos conocido el amor de Dios. No, hermano, el pecado es malo si tiene condenación eterna.
Dice que el fracaso no es bueno. Dios no lo aplaude. Es más, te voy a decir algo que a lo mejor voy a tirar algo aquí. A mí me gusta lanzar cosas así. Voy a lanzar esto. Cada uno de nosotros, eso no tiene nada que ver con el mensaje ahora, pero se me ocurrió. Cada uno de nosotros conocemos el bien y el mal, ¿sí o no? Pero eso está malo. Eso está mal, eso es malo, conocer el bien y el mal. Pero ¿cómo eso? Porque, ¿sabes lo que le digo? Porque hay muchos predicadores que dicen que eso es bueno. Eso es malo. Porque en el principio de la creación, Adán ni conocía ni el bien ni el mal. Eso es lo original de Dios. Precisamente la caída del hombre es porque el hombre tiene su propia justicia. De conocer que lo que está bien y que está mal. Porque cuando hay inocencia, no hay condenación de pecado. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, en el huerto del Edén, Adán y Eva eran inocentes. Cuando ellos supieron que estaban desnudos y se pusieron como ropas, hojas de higuera, cuando cayeron en el pecado. Ellos hicieron, fíjense que inclusive Dios en el huerto del Edén le quita las hojas esas y Dios le pone pieles de animales, ¿sí o no? Porque ni aún sabían vestirse en la voluntad de Dios. Ven, ellos dijeron, no, con esto resolvemos, con las hojas estas. Y Dios le dijo, no, ustedes ni siquiera saben vestirse. ¿Qué dice la Biblia? Como dice, fíjense, lo que quiero llevarle a cada uno de ustedes es que entiendan que tenemos que depender totalmente de Dios, no separarnos. ¿Cómo? Dice la Biblia, ¿cómo debemos de pedir? Dice, ni aún sabemos cómo pedirle a Dios. ¿No lo dice la Biblia así? Ni sabemos, aunque usted sea el orador más grande, usted puede ponerse, oh Señor, te dice, oh, tremendo, qué bien ora. Dice, ni sabemos, dice, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros. En otras palabras, necesitamos ayuda. Y por eso es que Dios deja en la tierra, Jesús se va, pero deja su Espíritu. El Espíritu Santo es el Consolador, pero es nuestro ayudador. Entonces, una iglesia, un ministerio no tendrá éxito si ponen a un lado al Señor, ponen a un lado al Espíritu Santo, que es el maestro, es el guía, es el Señor, es el Espíritu. Y si dejamos a Dios a un lado y ponemos nosotros a poner planificaciones y vamos a hacer aquello y vamos a hacer lo otro, ¿y dónde está Dios? Y yo le puedo decir, hermano, a mí me gusta meterme a veces en el lodo, a ver hasta dónde llega. Debemos nosotros confiar. Lo iba a decir, pero no lo voy a decir. Por lo menos ahora no. Separados de Él no podemos hacer. Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Nada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos permanecer en Jesús? Uno, debemos estar continuamente en comunión con Él. Una relación, una amistad con Él. Mis hermanos, aparte de lo que, cuando nosotros entendemos los motivos, porque no fue uno solo, los varios motivos por los cuales Jesús murió, es porque Él abrió camino para tener relación con Dios, con el Padre. ¿Sí o no? ¿Sí? Para tener relación con Él. Para que podamos nosotros acercarnos ante su trono de gracia. Tener relación, comunión. Por eso es que cuando Jesús muere, dice que el velo del templo, que era lo que separaba del lugar santo del lugar santísimo, se rasgó como un símbolo de que ahora tenemos acceso ante la presencia de Dios. Podemos accesar. ¿Sí?
buscándolo de todo corazón, orando sin cesar, adorándoles con nuestra forma de vivir, haciendo su voluntad. Hay muchas maneras. Ahora, Jesús nos envió como ovejas en lugar, dice, nos envía al mundo como ovejas en medio de lobos. Te puedes imaginar que Jesús nos envía a nosotros al mundo, dice, como ovejas en medio de lobos. Así lo dice Jesús en su palabra. En Lucas 24:46 dijo, así está escrito, y es necesario que el Cristo padeciese. No, ese no es. Oh, me equivoqué aquí. Aquí. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quiere decir que el Señor nos envía al mundo como ovejas. ¿Te puedes imaginar? Oh, Jesús, pero ¿cómo Jesús va a enviar a nosotros como una ovejita inofensiva a un mundo donde hay lobos rapaces? Donde hay gente que por lo natural, el lobo tiene más ventaja que la oveja. ¿Sí o no? Es un depredador. Pero Jesús nos envía a este mundo como oveja. ¿Por qué no nos manda como oveja? Porque Él sabe que la oveja es diferente. Pero Él no nos deja solo. Él va con nosotros. Y si Él va con nosotros, no hay lobo que pueda hacernos daño. ¿Cuánto alaban al Señor? Estoy tratando de ir más para adelante para hacer esto más escueto. Jesús dijo a la iglesia, como Él no nos dejó solo, Él dijo, no se vayan de Jerusalén, le dijo a la iglesia ahí. Cuando Él asciende a los cielos, va a ascender a los cielos, le dice a la iglesia, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de Dios. La iglesia necesita el poder de Dios para ser efectiva. Mis hermanos, el poder de Dios, la unción, el poder de Dios es lo que hace efectiva una iglesia, un ministerio, una iglesia. ¿Cómo usted cree que usted va a tratar de ir a predicar sin el poder de Dios? Si la iglesia primitiva es el ejemplo bíblico, y Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de Dios. ¿Por qué? Si aparentemente tenían los recursos, ya tenían todo, tenían las aspiraciones, los sueños, tenían todos los deseos, pero no basta con sueños, no basta con aspiraciones, no basta con tener recursos materiales, no basta, porque tú no vas a enfrentarte a quitarle las almas al diablo con armas naturales, con armas carnales. Hay que ir con el poder de Dios a atraer a la gente. Uno del credo, una de las partes del credo de la iglesia es creemos en el poder de Jesucristo que cambia la sociedad. Es el poder de Jesús, no es el poder de la iglesia. Si la iglesia tiene poder es porque fue dado por Jesús. David dijo, buscad a Jehová y su poder, porque él sabía que él no podía hacer otra cosa, no podía tener éxito sin el poder de Dios. Y Jesús dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder hasta que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder de Dios que venga sobre la iglesia, ¿para qué? Para ser testigos. Si no hay poder, no se puede testificar, es difícil. Es complicado. Ser efectivo es tener resultados. Hoy a veces más, yo no sé aquí porque no, pero te digo, hoy se habla más en una reunión de los proyectos futuros que de los resultados que tuvieron. Proyecto futuro. Y voy a terminar con esto. Eclesiastés 10:10 dice, si se embotare el hierro
y su filo no fuera amolado. Hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si se embotare el filo, hay que añadir más fuerza. Las mujeres que están aquí que cortan en las casas, las que tienen esa virtud, que cocinan, porque a veces hay algunas que no cocinan, pero la que tiene la virtud de cocinar, cuando hay un cuchillo que no está afilado, ellas tienen que añadir más fuerza, aplicar más fuerza para cortar, porque se le fue el filo y la única manera de volver a adquirir ese filo es amolándola, dándole filo. Entonces, lo que nos está refiriendo aquí en el predicador, Eclesiastés, nos está diciendo con respecto a la efectividad. Nada tendrá efectividad si no está afilado el hacha o el instrumento cortante. Quiere decir que por eso es que a veces hay gente que están añadiendo fuerza en ministerios, en la vida cristiana, están añadiendo fuerza y están haciendo por su propia fuerza, pero ven poca efectividad. Que necesitan estar afilados por la palabra de Dios, necesitan estar cerca de Dios, necesitan estar más en la comunión con el Señor. Para que sus cuchillos sean afilados y tengan éxito y victoria. Hay muchos cristianos que necesitan afilar su hacha. Busco en ese sentido. Y Moisés dijo algo que posiblemente o estaba loco o entendía algo que muchos de nosotros a veces no entendemos. Dios se airó porque cuando Moisés fue a recibir órdenes de Dios en el Sinaí, el pueblo le dijo a Aarón: haznos dioses que nos sacaron de Egipto. Y Dios le dijo a Moisés: baja, que el pueblo está haciendo algo terrible. Y eso se enojó Moisés, que le costó. Las tablas de piedra la tiró, se enojó Moisés también porque habían hecho 2 becerros de oro y estaban ellos bailando y diciendo: estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto. Y Dios se enojó tanto que le dijo así: yo los enviaré a la tierra prometida. Yo enviaré un ángel. Y ese ángel peleará por vosotros. Van a tener éxito. Mira qué impresionante. Si usted lee para que usted vea, en Éxodo 32 y 33. Dios le dijo, se enojó y le dijo: yo enviaré mi ángel. Mi ángel le va a dar victoria a ustedes. En ese ángel estará mi nombre, dice, y le va a dar victorias a ustedes. Pero mi presencia no irá con ustedes. Y yo no iré con ustedes. Yo enviaré un ángel. Y Moisés y todo el pueblo dice que escucharon la mala noticia, que Dios no va a estar con nosotros. ¿Sabe qué es lo que es? Dios no va a estar con nosotros. Que Dios lo diga así. Moisés no se conformó con un ángel que lo guiara. No, yo no estoy de acuerdo. Y Moisés lo que hizo fue hacer un tabernáculo fuera de la ciudad, fuera donde estaban todos reunidos ellos. Y dice que todo el mundo, para que todo el mundo que fuera a orar, a pedir perdón a Dios por lo que habían hecho. Y Dios le dijo: quítense todos los zarcillos, todas las prendas de vestir que tenían, porque las prendas de vestir tenían figuras de los egipcios que eran idolatría. Y Dios le dice: quítense de eso, porque ellos estaban como que, estamos nosotros de fiesta. No, ustedes necesitan luto en vez de fiesta. Quítense todo eso. Y dice que el pueblo iba al tabernáculo y todo el que quería iba al tabernáculo, y Moisés hizo eso porque Moisés quería que Dios una vez más volviera y estuviera con ellos. Y dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y Moisés entendió eso y Moisés dijo:
si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Prefiero el desierto, prefiero estar aquí donde no hay nada, ante ir a la tierra de Canaán, donde está la leche, la prosperidad, la bendición material, está en aquel lugar. Allí yo prefiero estar aquí en el desierto, donde no hay nada, pero tu presencia está. Tu gloria está. Allí en el desierto fue donde Moisés conoció a Dios. Allí donde no había nada fue donde Moisés entendió quién era Dios. Y él dijo, ¿de qué me sirve ir hacia adelante? Y lo voy a poner ahora para el próximo año si tú no estás. ¿De qué me sirve, Señor, que yo tenga como el ángel, tenga éxito en muchas cosas, pero no, tú no estás? Por eso es que es importante la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, mis hermanos, todos los planes que podamos hacer, todo lo que nosotros podamos hacer, vamos a hacer como aquel metal afilado, aquello que tiene filo, vamos a estar añadiendo fuerza. ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y por qué estamos apretados? Pero no, pero con Dios todo es posible. Lo voy a repetir, con Dios todo es posible. Hay un texto bíblico que nosotros usamos, todo lo puedo. Y si es todo, es todo. Entonces, todo lo podremos, pero en Cristo. Recuérdense, Él es la vid, nosotros somos las ramas. Y sin Él, nada puede. Por eso es que dice la Biblia al pueblo de Israel, si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, yo lo oiré de los cielos, vendré y sanaré su tierra. Primero, humillarse delante de Dios. ¿Qué es lo que significa humillarse? A veces no es una postura física, sino es un corazón que reconoce, ha entendido que tiene que depender de Dios, que nada de lo que le rodea va a beneficiarse sin la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios este año, en este año y el año que viene. No nos desliguemos de la presencia de Dios. Los que se desligaron no están. Los que se desligaron van a quedar en el camino. Pero usted y los que están ahí en la internet, si nosotros nos conectamos con la vid y seguimos permaneciendo ahí, creyendo y confiando que sin Él no podremos hacer absolutamente nada, Él se levantará y nos dará victoria el año que viene también. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hacer una oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendícenos y te damos la gloria. Eres fiel. Sin ti no lo logramos. Sabemos que producir fruto en nosotros depende de cuán estamos bien ligados a la vid que eres tú. Gracias por tu misericordia y tu gran bondad. Ayúdanos a confiar y permanecer en ti. Gracias, Jesús, por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano.